Es un privilegio poder compartir una pequeña porción de las Escrituras con cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Cristo. Y solo vamos a hablar una pequeña porción, porque podemos hablar muchos días de muchas cosas que Dios enseña acerca de su iglesia. Leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 17 a 16, hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, hoy día nos enfrentamos a un gran dilema. ¿Estamos nosotros en la iglesia verdadera o no estamos nosotros en la iglesia verdadera? Hoy día hay tantas iglesias como gente existe en el mundo. La última vez que vi una encuesta, se hablaba de que habían aproximadamente 13.617 iglesias, todas llamadas cristianas. Eso sin meter la budista, sin meter la shintoísta, en nada de esas cosas. Son iglesias cristianas. Es tanta la cantidad de iglesias que existen en el mundo hoy día que hace posible que la gente, que las personas tengan un alto grado de confusión. Porque en definitiva, todas hablan de Cristo. Todas utilizan la Biblia. Todos hablan acerca del sacrificio de Cristo y todos dicen que la siguen. Y lo que es más, todos afirman que tienen la verdad. Y en esos grupos estamos también nosotros, la iglesia de Cristo. Por eso hago la pregunta: ¿estamos nosotros en la verdadera iglesia o no? Porque es importante que usted esté convencido de si está o no está en lo que es verdadero o en lo que no es verdadero. Muchos aducen que la iglesia que Dios fundó existió en el Antiguo Testamento. Y eso lo hablan casi todas las religiones llamadas cristianas. ¿Sí? Todas las religiones llamadas, entre comillas, cristianas. De que la iglesia existía allá. Sí, existía, pero en la mente de Dios. Pero nunca fue una realidad hasta cuando vino Cristo. De manera que la iglesia en sí realmente nunca existió en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántas iglesias Dios fundó? ¿Cuántas? 1, 2, 3, una docena, 100, 200. La Biblia nos habla a nosotros de que Dios fundó una sola iglesia. Y es precisamente en esa que nosotros debemos de estar investigando para ver si estamos o no estamos en esa iglesia que Dios fundó a través de su Hijo Jesucristo.
¿verdad? El otro aspecto, hermanos, como nosotros podemos ver la confusión y también de dónde sale esta confusión. Esta se da precisamente a causa de los líderes religiosos, porque así es que comenzó el surgimiento de muchas sectas, muchas religiones, muchos grupos religiosos llamados cristianos, ¿ve? Incluyendo al católico. ¿Por qué surgió este? Surgieron precisamente a causa de la pugna que existía entre ellos, ¿no? A causa de no sujetarse a las cosas que Dios dice a través de la Biblia, a causa de la disconformidad, a causa también del desacuerdo en lo que dicen y en lo que hacen. Y eso ha hecho posible que hayan surgido tantos grupos religiosos hoy día. Sin embargo, también nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 5, donde nos habla, hasta el 8, ¿verdad?, de que todos estos líderes religiosos no se pueden sujetar a la ley de Dios. Aunque quisieran, no se pueden sujetar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que estos grupos religiosos, todo esto, dentro de esta esfera religiosa, hay muchas iglesias, muchos líderes, muchas personas que se llaman hermanos, que se llaman cristianos, pero no se sujetan precisamente a las cosas que Dios dice. Por ejemplo, Dios enseña que la cena, que tiene su significado, tiene su forma, ¿no?, y también tiene su fondo, no puede ser celebrada por cualquiera, en cualquier lugar, cualquier día. Tiene que hacerse exactamente como Dios dice. Por ejemplo, el pan tiene que ser sin levadura. Si hay un pan leudado, ya no sirve. El jugo de uva, dice Dios, tiene que ser puro. No puede ser de otra manera ni de otra naturaleza. ¿Y por qué digo que es puro? Porque cuando nosotros leemos en el libro de Mateo 26, donde se instituyó la cena, Jesús dice: no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. No dice que lo beba de nuevo, sino nuevo. Y en la Biblia hay también una serie de cosas que hay que prestarle mucha atención, porque se pueden malinterpretar. Podemos decir, hasta que lo beba de nuevo. No, Jesús no dice de nuevo, dice nuevo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la ofrenda. Dice Dios, el primer día de la semana. Todos los otros días están excluidos. Aunque tengamos la mayor disposición, no sirve. Tiene que ser exacto. Y eso mismo pasa, hermanos, con la iglesia. De acuerdo con la Biblia, Dios solo fundó una iglesia. No fundó más, solo una. Y esa una, o esa iglesia, es a la que usted y yo pertenecemos. Y todas aquellas personas que anhelan estar en paz con Dios pueden entrar allí. Pero para entrar hay una serie de requisitos también, que vamos a ver más adelante. También, hermanos, según la Biblia, en el Antiguo Testamento no existió la iglesia de Dios ni la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Dios es la iglesia de Cristo, la iglesia de los santos, la iglesia de los redimidos, porque tiene una serie de denominativos. La iglesia a través de la Biblia, la iglesia de los santos, etc. Entonces, la iglesia nunca estuvo en el Antiguo Testamento. Quizá por esta razón usted ve de que nosotros no hacemos énfasis en el Antiguo Testamento. Sí lo hacemos
Sí lo vemos porque es una referencia que nosotros necesitamos tener para ver cómo Dios trató con aquella gente de la antigüedad y cómo trata con la gente en este tiempo. Por eso Dios habla del Antiguo Testamento. Es para darnos a nosotros una lección de las cosas que han sucedido y cómo Él ha resuelto y cómo las ha llevado y qué ha pasado con aquellos que no han cumplido con las demandas de Dios. ¿Cómo sucede hoy día? Ahora, la iglesia, según los católicos, ¿verdad? El fundamento de la iglesia es Pedro, según ellos. Eso es lo que ellos aducen. Eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, ¿verdad? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijeron, profeta, uno dijeron el otro. Y Pedro sale al frente y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esa expresión de Pedro, ese enunciado de Pedro, Jesús dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, Pedro no pudo conseguirlo de ningún ser humano. Dios reveló en dónde está el fundamento. Y es precisamente esa declaración de Pedro, es el fundamento de la iglesia de Cristo. Es allí, porque precisamente no es que es una piedra literal, sino esa declaración, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es realmente el fundamento de la iglesia. Es el fundamento sobre la cual la iglesia está construida. Ahora, aquí surge una serie de palabras. ¿Ven? Fíjese bien. La declaración de Pedro es el fundamento sobre el cual se fundó la iglesia de Cristo. Porque Cristo mismo es el fundamento. Y eso se ve a través de un juego de palabras que existen precisamente en el versículo 18, ¿verdad? En donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de la iglesia de nadie, sino de él, mi iglesia. ¿Dónde radica esta situación? En primer lugar, cuando nosotros vamos al griego, la lengua original en que se escribió el Nuevo Testamento, nosotros encontramos allí, por ejemplo, Jesús le dice, tú eres Petros. Petros en griego es una piedra pequeña, chica, ¿ve? Y Jesús le dice, tú eres Petro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la declaración que hizo Pedro con los otros discípulos. ¿Okay? Sobre esa declaración es que hizo Pedro, ¿verdad? El fundamento. Sobre esa declaración, no sobre otra cosa. Por eso Jesús dice, sobre esta roca, no sobre Pedro. Petra es una piedra chiquita. El Petro es una piedra chiquita. Ahora, cuando Jesús dice sobre esta roca, habla de Petra, no Petros. Son dos términos que aunque se refieren a la misma situación, son diferentes en esencia y en contenido. ¿Okay? Petras, hermanos, en la Biblia y en el griego, se refiere a una roca grande en donde se cimenta el edificio, ¿ve? En donde el edificio es construido. ¿Se acuerda usted, hermano, de la enseñanza de Jesús acerca de dónde va a construir su casa? Aquellos que construyeron su casa sobre la arena, ¿qué dice? Cuando vino la tempestad, esa casa fue destruida. Pero aquellos que construyeron precisamente en Petras,
sobre la piedra, sobre la roca, dice, vinieron tempestades, vinieron toda clase de cosas, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces nosotros vemos aquí que Pedro no es el fundamento de la iglesia. Sin embargo, a causa de la declaración de Pedro de tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo una recompensa para él, para Pedro. Cuando nosotros leemos en el versículo 19, nosotros encontramos allí entonces que Dios les dice, y escuche bien, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Cuando nosotros vemos esto y lo analizamos, entonces nosotros vemos que Pedro, el día de Pentecostés, fue la persona que dio el primer discurso, el primer sermón, en donde se bautizaron cerca de 3,000 personas. Es allí en donde empieza oficialmente la iglesia de Cristo. No atrás en el pasado. A pesar de que Cristo vivió bajo las normas del Antiguo Testamento y todo lo que Jesús puso, ¿verdad? Y dejó como fundamento para su iglesia, para el ejercicio, para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Todas esas leyes fueron dadas bajo el Antiguo Testamento, pero nunca funcionaron hasta después de la muerte de Cristo, que empezó el día de Pentecostés. Sí. Que también tiene que ver con otra serie de cosas. En la antigüedad, hermanos, cuando se ofrecía la nueva semilla, el fruto nuevo, tenía que darse 40 días después de la cosecha. Y eso es lo que sucedió. Los nuevos frutos llegaron 40 días después, no antes, tampoco después, exactamente en ese tiempo. Porque 40 días después que Cristo había resucitado y le dijo, voy al cielo, entonces en ese mismo tiempo se inició la iglesia. Que los discípulos, solo los discípulos, nadie más. En la casa habían 120 personas. Pero el privilegio de recibir el Espíritu Santo para hablar, para dar a conocer el mensaje de Dios, pues solamente 12 personas, no más, solo 12. Claro que muchos aducen, 120, todos consiguieron, no, porque Dios no había prometido eso. Y si nosotros pensamos que todos lo consiguieron, entonces tendríamos que concluir que Dios nos mintió. Y eso no es cierto. Entonces, Dios, hermanos, ha construido su iglesia en Cristo. Fíjese ahora, hermano. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el que cumple la ley de Dios en todo, dice, vivirá. ¿Por qué? Por esas cosas que él haya cumplido, vivirá. Por eso dice la Biblia que la muerte no pudo retener a Jesús. No pudo retenerle, porque él no había cometido ningún delito, aunque se hizo delito por causa de nosotros, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras vidas. Entonces, he ahí también el por qué las puertas del Hades no pueden destruir la iglesia, pase lo que pase, porque para destruir la iglesia hay que destruir a Cristo. Es el fundamento de la iglesia. Eso no va a pasar. Habrá momentos difíciles, dificultades, etcétera, como se avecinan. Hago contar. Se avecinan tiempos difíciles para la iglesia.
Muy difícil. Quizás aquí en Panamá todavía estamos poco lejos, pero sí muy difícil. Pero no, la iglesia no va a ser destruida, no puede ser dañada, porque la iglesia es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así es que Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida. Y como dice Dios, por ejemplo, en el libro primero de Pedro, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Verdad? Somos guardados. Mientras usted y yo estemos confiando en Cristo, mientras usted y yo estemos a disposición de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo y sirviendo a su iglesia, hermanos, el poder de Dios nos guarda mediante la fe. Pero en el momento en que nosotros nos apartamos de Dios, en el momento en que nosotros dejamos la fe, olvídese, el poder de Dios ya no está en usted. Y para volverlo a conseguir, tendrá que arrepentirse. No volverse a bautizar, sino arrepentirse. Entonces, hermano, Jesús es la roca sobre la cual está la iglesia fundada. Es importante tener esto presente. También podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 y 25, lo siguiente. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, Cristo es la roca. ¿Bien? Dice también en el libro de Hechos, la piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores no desecharon a Pedro, sino a Cristo. Dice, esa ha venido a ser la cabeza del ángulo de la construcción del edificio de Dios, la iglesia. Entonces, hermano, yo estoy 100% seguro que estoy en el verdadero camino y en el camino correcto. Por eso compartimos, para que usted esté seguro también de que está en el camino correcto. Ahora bien, ¿cómo puedo ser parte de esta iglesia? Como dije, hay una serie de requisitos, pero déjeme enseñarle uno más sencillo. Usted ve esta llave, tiene una serie de muecas, pero esta llave abre solamente un candado o una cerradura, no abre más. Asimismo, son las reglas de Dios para venir a su iglesia. Usted puede creer, usted puede sentir que su corazón siente, usted puede sentirse la persona más afortunada, etc. Pero si no sigue exactamente como Dios dice, es por gusto. ¿Cómo puedo ser parte de la iglesia del Señor? En primer lugar, Dios dice en el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque Dios exige dos cosas de todas aquellas personas que quieren agradar a Dios. Dos cosas fundamentales. Número uno, dice el libro de Hebreos 6, que crea que Dios existe. Yo soy sincero, hermano. Yo voy a visitar a una persona y hablar con una persona. En el momento en que yo percibo que esta persona está matando su tiempo porque no cree en Dios, nosotros nos vamos.
No perdemos tiempo. Porque la palabra de Dios es muy valiosa para tirársela a los cerdos. Entonces, hermano, la segunda cosa. Tiene que creer que Dios bendice a aquellos que le buscan. Eso es lo que dice Hebreo 6. Es imposible agradar a Dios si usted no cree que existe y si usted no cree que Él bendice al que le busca. Todo lo que le hemos buscado, hemos sido bendecidos. Nuestros pecados han sido borrados o puestos aparte. Tenemos la oportunidad, hermano, la bendición de tener comunión los unos con los otros. Y a la hora de la cena del Señor tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y todas estas son bendiciones que Dios da. Por eso tenemos que creer lo que Dios dice. En segundo lugar, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 10. Y vamos a leer del versículo 8, que dice lo siguiente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con la boca porque con el corazón se confiesa, se cree, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Simple. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, aquí hay otro juego de palabras que tenemos que estar seguros si lo creemos o no lo creemos. Hermanos, la palabra Señor aplicada a Jesús es exactamente igual a Dios. ¿Recuerda Mateo cuando la genealogía, cuando él nació, etcétera? Llamará su nombre Jesús, que quiere decir, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. De manera que en la Biblia Jesús es Dios. Y si nosotros queremos entender lo que Dios dice aquí, ¿verdad? Especialmente el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender aquí? Dios levantó a Dios. ¿Será posible que Dios pueda morir? Sí, sencillo. Porque la muerte, hermanos, en el caso, simple y sencillamente quiere decir un estado al otro. En caso de Jesús, hermano, sí, tiene que creer que Jesús es el Señor, es Dios, y que Dios le levantó de los muertos. Si creemos eso, no hay problema, vas a ser salvo. Muchas personas dicen, yo te creo todo, menos eso, porque Dios no muere. Pues tenemos que creer exactamente lo que Dios dice, si no, por gusto es. Entonces, con la boca se confiesa para salvación. ¿Estamos dispuestos a confesar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, etcétera? Y no es como hacen, por ejemplo, muchos religiosos, levanten las manos los que quieren recibir a Jesús y aleluya, gloria a Dios. No, así no es. Dios dice, usted tiene que creer, tener fe en primer lugar. En segundo lugar, usted tiene que confesar a Cristo. En tercer lugar, nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículos 13 y 5. Si no crees que yo soy, dice, en vuestros pecados moriré. Vamos a leerlo
Lucas capítulo 13 y el versículo 3 y 5, que dice lo siguiente. Dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y de qué se trata? Se trata, dice el versículo 2, que hubo sacrificio y esa gente cayeron sobre mucha gente y entonces dijeron que esa gente eran unos pecadores porque sufrieron esa contradicción. Dice Dios, no, lo que ellos sufrieron, lo sufrieron, pero ustedes también, si no se arrepienten, van a perecer igualmente. ¿Eh? Y en el 5 dice Jesús, ¿verdad? Vamos a leer del 4 al 5. En aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice Jesús, no, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces nosotros vemos esto. Fíjense. Supóngase, hermano, que la iglesia está aquí arriba. Aquí. Dios dice, usted necesita tener fe. ¿Usted tiene fe? ¿Está en la iglesia? Recuerde, la iglesia está aquí arriba. ¿Usted tiene fe? ¿Está en la iglesia? No. Aleo. Dice Jesús, usted tiene que confesar. Ya ha confesado. ¿Está en la iglesia? No, tampoco. Aleo. Dice Jesús, usted tiene que arrepentirse. Estamos más cerca, pero no está en la iglesia. Entonces Jesús dice que hay que bautizarse. ¿Eh? El que creyere y fuere bautizado, dice Marcos, ¿verdad? Será salvo. El que no, será condenado. Simple y sencillo, como eso. Entonces, ya tenemos 1, 2, 3. Si nos bautizamos, entonces estamos en la iglesia, no antes. Y eso es lo que pasa con nuestros coterráneos, nuestra gente, todo, ¿verdad? Creemos en Dios, esperamos en Él, etcétera, pero no hacemos lo que Él dice. ¿Eh? Entonces, eso es importante. Ahora, si nosotros queremos estar en la iglesia, necesitamos tener fe, necesitamos confesar a Jesús, necesitamos arrepentirnos, necesitamos bautizarnos. Pero ahí no termina todo. Dice, hay que ser fiel hasta la muerte. ¿Sí? La fidelidad tiene que ser hasta la muerte. ¿Eh? Y recordemos el domingo pasado, antepasado, ¿verdad? Y hablábamos de la fidelidad. Pero también es importante ser leal. Porque hay personas que son fieles, pero no son leales. Y eso marca una gran diferencia. ¿Eh? Así es que finalmente dice Dios, si usted empieza la nueva vida, dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, yo te daré la corona de ¿qué? De la vida. ¿Sí? Hay una corona esperando a cada uno de nosotros. Pero hay que trabajar por ello. Hay que luchar por ello. Hace muchísimos años, yo diría más o menos como cerca de 35 o un poquito más de años, nosotros hablamos de un sermón que se llama El don gratuito de un alto precio. Sí. Yo le doy mi vida a Dios porque Él me ha amado y Él me da una nueva vida. Pero en esa nueva vida yo tengo que hacer lo mejor para que Él se sienta bien como Padre, como Señor, etc. Por eso es importante
La iglesia del Señor, Él la ganó con su propia sangre. Él pagó con su sangre para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. No de cualquier familia, sino de la familia de Dios. Por eso, hermanos, nos llamamos, y la Biblia dice que nos llamamos hermanos. ¿Ve? Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Ve? Y todas las herencias que tenga Cristo, dice, nosotros también las vamos a tener. Si es que permanecemos fiel hasta el final. Puede que el final sea el final de nuestras vidas, o puede que el final sea cuando Él viene. Pero cualquiera de las dos cosas, es importante ser fiel hasta la muerte.